estudio de esta tarde vamos a hablar algo más de la tentación o la seducción o la atracción del diablo a los cristianos. Hemos dicho, hermanos y hermanas en el Señor, que el diablo va buscando a los cristianos fieles, a los hermanos, a las hermanas que quieren servir al Señor con esa sinceridad y seriedad. Esos hermanos, esas hermanas, desde el momento de la conversión, corren peligro. Ayer leímos, hermanos, en la Epístola Universal del Apóstol Santiago, capítulo 1, ¿no ve, hermanos, o no? Versos 13, ¿a cuánto era? Bueno, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a pasar a otra parte, pero vamos a refrescar un poco la mente. Cuando el Señor tuvo hambre, era necesidad interior de uno. ¿No veo, hermanos? Y ahora, hermanos, cuando fue llevado al pináculo del templo, ahí el diablo usa la palabra de Dios. Cuando lleva al monte alto, hermanos, muestra la gloria del mundo. Los tres campos de la tentación. En ahí se nota, ¿no veo, hermanos? Y ahora nosotros en esta tarde vamos a leer la palabra del Señor, continuando en el mismo punto, segunda epístola de apóstol San Pedro, capítulo 2, versos 18. Segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2, versos 18. Dice la palabra de Dios: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que vivían o viven en error. Que Dios bendiga su palabra, hermanas. Amén. Aquí estamos encontrando que hay personas que hablan palabras infladas y vanas. Hermanos, el diablo no se presenta él mismo. Fuera lindo que se presentara personalmente él, pero no da la cara, en otras palabras. Sino, hermanos, usa personas. ¿Para qué? Debe haber alguien que sabe cazar, hermanos. En el monte, para cazar hay que hacer tramperas, ¿no ve, o no, hermanos? Lo mismo los que saben pescar, alistan, hermanos, el anzuelo con una carnada suculenta que el pez viene y se mata solo. Así, hermanos, hermanas, el diablo prepara la tentación, ese apetito, deseo, pasión, placer, que la carne necesita, empieza a tirar el anzuelo, la tentación, para atraparle a aquel hermano, a aquella hermana que no está firme en el Señor. Dice la palabra de Dios, para ello, dice, seducen mediante las concupiscencias de la carne y disoluciones. Hermanos, hermanas, ¿qué cuidado debemos tener? ¿Cuánto cuidado debemos tener en este mundo sumido en la tentación? ¿Cuánto cuidado debemos portar? Cuidando, hermanos, esa concupiscencia, porque muchos de nosotros tal vez
Nos preguntamos, ¿de qué? ¿Por qué? Hermanos, según San Marcos capítulo 7, versos 21 dice, de dentro salen las cosas que contaminan al hombre. Entonces quiere decir, el pecado es una herencia. ¿No ven, hermanos? Y todos hemos sido contagiados. Muchos diríamos, hermanos, en el campo de la medicina, el pecado está en el ADN. ¿No? Parece pesado, sí, hermanos. Pero cuando vamos al interior del uno mismo, cuando vamos conscientemente examinándonos, cada uno de nosotros vamos a encontrar las fallas. Donde la carne, hermanos, hermanas, está deseando tal vez quiere ver. Otra de las tentaciones que vamos a mirar también, mejor miremos, hermanos, primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versos 9. Dice el Señor, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Que Dios bendiga su palabra de las hermanas. Ese deseo de tener plata, de comprarse alguna cosa mucho mejor del vecino, tal vez tener casas en los pueblos o en las ciudades. Ahora es todo posible, ¿no ven, hermanos? Pero muchos hermanos teniendo quieren más. Han visto, hermanos, $1,000, quiere 2,000, ¿no? Y también, hermanos, es uno de las consecuencias cuando fueron atrapados en esa tentación. Muchos hermanos han dejado el camino del Señor, y aún muchos dentro de ese lugar debe haber que apenas estamos andando, caminando, llevando, hermanos, ese pensamiento de que mañana es lunes, que tengo que trabajar, negociar, y algunos hermanos ya andaban con bultos, tal vez están apurados, ¿no ve? Hermanos, ¿cuánto nos hace falta resistir firmes a la tentación? Vamos a leer otros pasajes. Primera a Corintios capítulos 10, versículos 13. Primera a Corintios capítulos 10, versos 13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Que Dios bendiga su palabra, hermanas. No hay fuera de la carne otra tentación, podría ser otro que nunca hayamos visto. Sino, hermanos, hermanas, desde el comienzo, desde el huerto de Edén, la tentación que el diablo ha usado sigue lo mismo. Pero también dice el Señor, Dios es fiel.
Dios es fiel, hermano, hermana, que no va a dejar que seamos tentados más de lo que podamos resistir. ¿Sabe el Señor, hermanos, hasta dónde podemos resistir? Pero hermanos, hermanas, en esta parte, nosotros los cristianos nos conocemos en el interior. ¿Qué es lo que está por fallar? ¿Qué parte está débil? Tal vez al lado de la salud, al lado del dinero. ¿O qué cosa, hermano, está flaco en ti? ¿Y cuál, o diré los hermanos, cuál es tu debilidad? Hermanos, hermanas, dice también, complementando ese versículo, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, hermanas, la tentación viene, pero el Señor sabe cuidar a los que saben vivir piadosamente, para darle la salida juntamente con la tentación y podamos soportar, hermanos, tiempos donde se nos viene todo encima. Terminando ese punto, vamos a leer, vamos a volver a Santiago. Capítulo 1, vamos a leer versos 12. Capítulo 1, versos 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Que Dios bendiga su palabra, hermanos y hermanas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el hombre, el cristiano, la cristiana que soporta la tentación. Dichosos, doblemente felices. Pero hermanos, hermanas, no caigamos en la tentación, en la trampa del diablo. Seamos fuertes, hermanos. Es tiempo de armarnos, de aprender la palabra del Señor, que cuando venga la tentación, enfrentemos con la palabra de Dios como cual espada, que pudiéramos, hermanos, hermanas, resistir. Soporta, hermano, la tentación. Sé fuerte, hermano. Diríamos, hermanos, no te achiques. Esfuérzate, hermano. Otro punto, hermanos. Firmes en la tribulación. Firmes en la tribulación. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versos 22. Hechos de los Apóstoles, capítulos 14, versículo 22. ¿Leemos, hermanos? Dice el Señor en su palabra, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermanos y hermanas. Aquellos hermanos
que habían vuelto, hermanos, de aquella conversación desde Jerusalén. Habían ido, hermanos, diciéndoles o animándoles a los discípulos: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, pero también a que permaneciesen en la fe. Hermanos, hermanas, ¿cuántas tribulaciones ha pasado la iglesia? ¿Cuántos sufrimientos has pasado, hermano, en tu vida espiritual? Hermanos, hermanas, ¿quién estaría dispuesto a dejar su casa? ¿Quién estaría dispuesto en este momento, hermanos, dejar todo lo que tiene? ¿Quién estaría dispuesto, hermanos, a sufrir una enfermedad? ¿Quién estaría dispuesto, hermanos, que uno de sus familiares que le dejen la tierra? ¿Quién está dispuesto, hermanos, hermanas, para enfrentar cuando la casa está llena de muebles, de artefactos? Una de las noches desapareció para enfrentar ese momento. Hermanos, hermanas, ¿para qué o qué es lo que quiere enseñar con la tribulación a los cristianos? ¿Qué produce, hermano, hermana, la tribulación en el cristiano? Leamos, hermanos, Romanos capítulo 5. Versos 3. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, hermanas. Hermanos, dice la palabra de Dios, debemos gloriarnos. No es una alegría, hermanos, cuando viene dolor, cuando viene sufrimiento, cuando hay miseria. Pero dice la palabra de Dios: gloriaos, alegraos. ¿Cuándo nos vamos a gloriarnos? ¿Cuándo vamos a alegrarnos, hermanos? Cuando nosotros vamos a tener la palabra de Dios en nuestras mentes y corazones. De otra manera, vamos a lamentar. Y muchos cristianos se han vuelto atrás, diciendo: porque soy cristiano me ha pasado esto, aquello, ahora me voy. ¿No ve, hermanos, o no? Pequeños problemas familiares de la casa a los cristianos les arrastra atrás al mundo de nuevo. Pero qué grandes problemas han pasado en el pasado. Ya una parte hablaron los hermanos, ¿no ves? Pero otra de las partes vamos a hablar. Pero en este pasaje que acabamos de leer dice que la tribulación da fruto, produce paciencia en aquellos cristianos que saben que la prueba, o digo, hermanos, que los sufrimientos, las miserias, los dolores tendríamos que pasar. Eso lo habían dicho, hermanos, los hermanos primitivos a los hermanos que habían vuelto donde estaban visitando. Y ahora nosotros, hermanos, en esta tarde nos dice la palabra de Dios: es necesario que haya paciencia. Hermanos, hermanas, muchos hermanos han pasado por la enfermedad,
Ya no hay nada en la casa. Han venido los muebles. Ya no hay pan para los hijos. Pero aquellos hermanos, aquellas hermanas han aprendido la paciencia. ¿Saben o no, hermanos? Había cierto hermano, decía esto, hermanos. Vamos a hablar algo para que despierten, ¿no? Hermanos, dice, una hermana había dicho a un hermano que trabaja en la obra del Señor: hermano, ayúdame en oración porque no tengo paciencia. Y los dos se han puesto de rodillas, y el hermano que trabajaba en la obra del Señor decía: Padre, dale a esta mi hermano una enfermedad para que tenga paciencia. ¿Sabes qué ha dicho esa hermana? No, hermana, enfermedad, hermano, no. ¿Qué cosa, hermano, podía aplacar el orgullo, el capricho de una persona? Hermanos, hermanas, esas tribulaciones, sufrimientos, llevan a razonar al hombre. Si no, hermanos, hermanas, piensa derecho nomás. ¿No ve o no, hermanos? A ver, leamos otro pasaje. Apocalipsis. El hermano ya estaba citando, pero ahora vamos a leer capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Perdón, hermanos. Apocalipsis 2:9. Apocalipsis capítulo 2, versos 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Que Dios bendiga su palabra a los hermanos. Amén. Este periodo de Esmirna ha acontecido en la Edad Media, donde la Santa Inquisición, dictado desde el seno papal, empezó a perseguir a grandes personajes, aquellos reyes de España, de Francia, por lo que han creído. Ellos han sufrido grandes tribulaciones. En ese tiempo, hermanos, hermanas, no se ha respetado a nadie. Aquellas personas que leían, que profesaban ser cristianos, solamente por esa fe sufrieron, hermanos, tribulaciones. ¿Cuántos hombres y mujeres han muerto en el pasado en esa tribulación de Santo Oficio, hermanos, donde la persecución estaba en su auge? Ahora pasaron tiempos. Estamos en 2015. Ahora, cuando la brama, hermanos, saben ver, no ver, el cine no tiene brama alta, ¿no ve? Pisamos. ¿Cómo queda esa brama, hermanos? Una huella queda después, se levanta, ¿no ve? Así es la iglesia, hermano. Vive, hermanos, bien, como podemos decir, encima del alfa. Viene, hermanos, mensajes suculentos. ¿Saben, hermanos, en aquel tiempo no había esta libertad, lo que nosotros tenemos? Sino, hermanos, ¿cómo leían la Biblia? A las escondidas. Porque era controlado. Totalmente prohibido.
Ya nos ha dicho nuestros hermanos que antes no se vendía libremente la palabra de Dios. Pero ahora, hermanos, hermanas, la iglesia parece que necesita esta persecución. ¿Para qué, hermanos? Para despertar. ¿No ven, hermanos? Ahí, hermanos, vamos a pasar por la zaranda. ¿Quién es trigo? ¿Quién es paja? Pero dice la palabra de Dios a la iglesia que está en Esmirna: tú eres rico espiritualmente, materialmente pobre, hermanos, como podemos leer en Hebreos capítulo 11, versos 36. Pueden leer más arriba, desde el verso 1 también, donde están ahí los héroes de la fe. Vamos a leer solamente versos 36 a 38. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, presiones y cárceles. Fueron apedreados, asedados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, andando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermanos, hermanas, toquemos esto profundamente, hermano. Léala con detenimiento. ¿A quién, hermano, se le ha expulsado de su comunidad? ¿A quién? Yo recuerdo, hermanos, allá en los años 84, aproximadamente el mes de noviembre, allá en norte se estaba formando el sindicalismo que ahora está, hermanos, en el poder. Había una acta de la comunidad donde tenían que aportar cada comunario 2 bolivianos cuota sindical mensualmente. Hermanos, hermanas, aquella iglesia de donde nos reuníamos, hermanos, se opuso. Apareció, hermanos, todas las autoridades de toda la provincia y un cura más. Aquel día, hermanos, nos dijeron los comunarios: si ustedes los cristianos no ponen esta cuota sindical, pueden desocupar la casa, váyanse al río. Esa clase de doctrina sindical está ahora en el poder. Por eso, hermanos, hermanas, debemos armarnos bien espiritualmente en este tiempo con la palabra de Dios para soportar esos momentos. No piensen, hermanos, que el socialismo está manteniendo a la Bolivia tranquilamente. Cualquier rato puede volverse en contra de la iglesia. Ya lo ha hecho con la iglesia católica. ¿No veo, hermanos? Pero, hermanos, hermanas, en aquel tiempo cuando en la Edad Media aquellas mujeres embarazadas, hermanos, dieron a luz antes de tiempo, sacaron lengua, sacaron uñas. Hermanos, nosotros no queremos sufrir, no queremos llorar. Nadie quiere que le toque. Una simple llamada de atención nos hace doler. Decimos: no vuelvas al culto, no voy a reunirme más, porque me han hecho esto, aquelito. Pequeñeces, chiquilladas, en otras palabras.
Pero estos hermanos que han sufrido, ahora nos esperan allá, hermanos. Pero hermanos, hermanas, firmes en la tribulación, constantes en la oración. Hermanos, hermanas, basta de vivir hasta aquí ociosamente. Basta, hermano, hermana, de vivir con esa tranquilidad. Cuando vas al culto, ahí estás tranquilo, sentado, te vas a la casa y vuelves al culto nuevamente. Crece, hermano, anímate. Hoy es el tiempo para poder afirmar nuestros pies espiritualmente y andar, hermanos, varonilmente con esa rectitud, con la estabilidad, para no caer a cualquier lado o batirnos como gelatina cuando llegue el momento de la tribulación. Hermanos, hermanas, ahora el mundo al cristiano se lo abrazó. Antes, ¿cómo era, hermanos? Yo recuerdo allá en el norte lo mismo, hermanos. Yo todavía pequeño. Escuché, hermanos, a los cristianos, lo han cerrado la capilla y estaban reuniendo leña, hermanos, para quemarlos vivos. Vino, hermanos, desde Puna a ese lugar, la guardia, la policía, los sacó, hermanos. Ahora aquí se le hace así. Ahora tenemos representantes al Ministerio de Naciones y Cultos, ¿no ve? Tenemos, ¿no ve, hermanos? La ley 044, ¿no ve? Contra la discriminación. ¿Cuántas cosas, no ve? Ni aún nosotros sabiendo esas cosas, hermanos, hermanas, en este tiempo nos animamos a seguir al Señor dignamente. Hermanos jóvenes, nosotros vamos a ser iguales que los hermanos, ¿no ve? Mayores, o vamos a ser mejores. Nosotros somos letrados. Sabemos, hermanos, cómo es la conjugación de las palabras. Sabemos que es 2 más 2. ¿No veo, hermanos? Pero cuánto nosotros deberíamos usar este conocimiento que nos ha formado la sociedad en la escuela para con el Señor, hermanos, para predicar la palabra de Dios a los 4 vientos. Enseñemos, hermanos, para que cuando lleguen dolor, enfermedad, no vayan, hermanos, tras el médico primeramente, o sino tras el brujo. Enseñemos, hermanos, cuando venga la granizada en el campo, no vayan ¿cómo se dice, hermanos? ¿Cómo? A recibir del gobierno. Defensa Civil se llama esa institución. Y muchos hermanos hay parados. Aquí, hermanos, no queremos muchos alzar la Biblia, tener por lo menos en la mano, pero fácil es agarrar el folder, ¿no, hermano? ¿O no es fácil? Allá, hermanos, sabemos hablar de qué maneras cambiarse bien la ropa y a presentarse a la autoridad y para el Señor, hermano. Estos hermanos un día han sufrido tantas cosas, han pasado en su vida espiritual por ser cristianos nada más. Y nosotros, hermanos, vamos a pasar a otro punto, hermanos. Firmes en retener la doctrina. Firmes en retener la doctrina. Vamos a leer 2 a Tesalonicenses, capítulo 2, versos 15.
Dice la palabra de Dios. Vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2 versos 15. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Que Dios bendiga su palabra, hermanos y hermanas. Así que, hermanos, dice la palabra de Dios, estar firmes y retener la doctrina. Hermano, hermana, aquella forma de doctrina un día hemos aceptado. ¿No ven, hermanos? Pero ahora dice la palabra de Dios, estar firmes y retener la doctrina. ¿Cuánta enseñanza ha sido impartida en esta conferencia? ¿Vamos a retener, hermanos? Tener es una cosa, y retener es lo que estamos hablando. ¿No veo, hermanos? Ahora, hermanos, ¿vamos a retener? Alguien decía, hermanos, la Biblia solamente aquí está y no está aquí. Eso nos han dicho, ¿no ve, hermanos, en esta conferencia? ¿Dónde quieres que esté la palabra de Dios, hermano? ¿Solamente en tus manos o en tu corazón? Hermano, hermana, ¿lees porque sabes que lo tenemos que leer o quieres, hermano, aprender la palabra de Dios? Ahora mucha gente dice, vosotros, dice no, nos dice, no ve, estos hermanos son de la sana doctrina. ¿Saben escuchar esta palabra? A mí me lo dijeron varias veces. Me sorprendo, hermanos, cuando hay esta expresión, porque la palabra de Dios es sano, no la iglesia, lo que nosotros estamos ahí, hermano. Puede haber en esta congregación muchos problemas. Tal vez no está viviendo como está marcado en la palabra de Dios. De en vano, hermanos, podría nombrarse iglesia de sana doctrina. ¿No ven, hermanos? Solamente legalismo. Hermanos, hermanas, es tiempo de retener. Y muchos hermanos ahí tenemos cuadernos y aquí hay aparatos, hermano, ¿no ve, hermano? ¿Recibe lo que graba usted, hermano? ¿Recibe? ¿Seguro? ¿Seguro, hermano? No sé, hermano, cuánto por ciento sirve. ¿Cuánto por ciento le da, hermano? Pero, hermanos, seamos conscientes. Si somos retenedores de la doctrina, como ha sido enseñado por carta o por palabra, hermano, si nosotros somos retenedores, hermanos, vamos a ser hombres y mujeres con fuerza. Doctrinalmente, nadie nos va a poder bancar, hermanos. Nadie se va a humillar ante la innovación que está viniendo en estos tiempos. Pero cuando hablamos de la palabra del Señor un poquito fuerte, ya es marcado ese hermano, ¿no ve? Yo le digo una cosa, hermano. Si a alguien no le ha gustado en esta conferencia la palabra del Señor, no se estrelle contra el que está adelante, sino, hermano, dígale al Señor, ¿por qué has escrito en tu palabra tanto fuerte? Aquel tiempo dijeron los discípulos, fuerte es esta palabra, ¿quién podrá soportar? Desde entonces, dice, se alejaron sus discípulos y ya no andaban con el Señor. Y nosotros también, hermanos, en estos últimos tiempos, necesitamos a dar pasos en la palabra de Dios, en esta enseñanza, como hemos sido enseñados. Ahora, hermanos, fácil es salirse, ¿no ve?, de viaje sin que sepa nadie, ¿no ve, hermanos?
Ni los ancianos saben. Y fácil también se vuelven a la cena y no dicen nada. Fácil es, hermanos, agarrar la bandera de la política novena y dice nada. Si cuando dicen algo, fácil es, hermanos, ser sindicalista, ¿no ve? ¿O no? Fácil es ser político ahora. Y muchos hermanos se doblegan fácil a ese lado. ¿Por qué, hermano? Porque no han retenido la doctrina, la enseñanza del Señor. Hermanos jóvenes, fácil es chatear, ¿no ve? En la internet, mandarse fotos en WhatsApp, ¿no ve o no? Y seguro estoy, hermanos, de esta conferencia va a salir en la internet. Tengan cuidado, hermanos. Le estamos viéndoles. Le vamos a atrapar seguramente. Pero hermano, hermana, qué lindo es conocer la palabra de Dios, hablar con altura. Cuánto admiramos a los hermanos que trabajan en la obra, ¿no ve? ¿O no, hermanos? Retengamos la doctrina, la enseñanza. Eso los animó el apóstol Pablo mediante el Señor, hermanos, a los hermanos que estaban en Tesalónica. Y a nosotros también dice, ¿cómo hemos aprendido más la doctrina? ¿Hay una variación o no hay variación, hermanos? En la enseñanza sigue lo mismo, en la práctica hay variación, hermano. Yo recuerdo, hermanos, en 1997, la primera conferencia que asistí aquí en la ITAPE, hermanos. No se sientan mal los de la ITAPE. Llegamos, hermanos, en la mañana de la reunión de oración. Ahí estaban los hermanos de rodillas, pero salían y entraban, andaban en su gusto, desorden total. Y ahora ha cambiado un poco, pero nos hemos desordenado también. Nos estamos desordenando de nuevo. ¿Cuántas cosas, hermanos, necesita poner en orden? ¿Cuántas cosas, hermanos, hermanas, nos necesita poner en práctica lo que aprendemos y no lo podemos practicarlo? Otro pasaje, hermanos. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14. Segunda a Timoteo, capítulos 1, versos 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Que yo bendiga su palabra, las hermanas. Retén. Hermano, hermana, yo recuerdo de la movilidad, por ejemplo, hay un retén, ¿no ves? ¿Recuerdan, hermanos? Retén. Eso retiene, hermanos, el aceite y otras cosas. No pasa por eso, hermanos, fácil. Cuando está mal, filtra el aceite. Pero, hermanos, nosotros, ¿cómo somos? ¿Somos retenedores? ¿O somos, hermanos, como cual zaranda, no ve? ¿Cómo somos, hermanos? ¿Somos buenos retenedores o somos hermanos como zaranda? ¿Qué te está haciendo en este momento la doctrina, hermano? ¿Te toca o no te toca? ¿Sientes algo o no sientes nada? ¿Te asustas o no te vale nada? ¿Vas a sacar provecho, hermano, de esta conferencia? ¿O vas a poner otro de los tantos pasajes de tu vida o colección de las conferencias?
¿Cómo sepan sus hermanos? O vamos a decir, hermanos, sí, hemos conocido Lourdes, había sido un lugar caliente. ¿No ve? ¿O no? O vamos a decir, hermanos, allá hemos aprendido que la filosofía del mundo perjudica. Y allá hemos aprendido que el diablo obra de esta manera. Y había pasado así, lo que está escrito en la palabra de Dios. O vamos a decir también que debo vivir firmemente en el Señor. Por lo menos tendríamos que recordar estas enseñanzas, hermanos, en nuestra vida. ¿Qué más dice este versículo? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Nosotros, hermanos, hermanas, en estos últimos tiempos somos dependientes, ¿no? Queremos siempre, hermanos, que alguien nos hable. Está bien, hermano, pero de parte nuestra, hermano, alguien decía que hay que repetirlos. Hay que repasarlo. ¿Vamos a repasar, hermanos? No, hermanos, muchos. Mañana, si Dios nos da vida, hermanos, va a estar bien guardado, va a llegar a la casa y el cuaderno, hermanos, tal vez vamos a poner a leer la cierta parte, después los restos, hermanos, vamos a dejar. Seamos conscientes, hermanos. Y también dice, guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en nosotros. ¿Qué depósito, hermano? ¿Qué depósito? Tu corazón, pues, hermano, su corazón. Guardemos, hermanos. No permitamos que entre otra doctrina que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora hay buenas cosas en la internet, en los libros, pero los libros ya se están jubilando. Ahora, hermanos, la gente se ha dado a la internet, ¿no ve? Solamente, hermanos, hay que chatear y hablar, hermanos, tener un correo, ¿no ve? Después llega nomás. Hermanos, hermanas, debería, ¿no?, el Señor examinarlo todo, retener lo bueno. Cierto, hermanos, no vamos a poder tapar la internet, sí. Pero le digo, hermano, examínalo todo, hermano. Retén lo bueno, lo perjudicial, lo que parece bonito, lo que parece halagoso, hermano, no te sirve. Si no, hermano, hermana, busca palabras sanas, enseñanzas, libros sanos, no paja, ni tampoco sintético. Guarda el buen depósito. Guarda tu corazón, hermano. Guarda tu mente. Ahora hay vistas, ¿no? Ahora hay películas cristianas. ¿O no hay, hermanos? Hay. Pero, ¿sabemos examinarlo? ¿O cualquier cosa que vamos a comprar? Ahora llegó la corriente a todas las comunidades. No faltan, hermanos, un televisor en su pasacassette o pasacinta. No sé, pasacerí, se dice en chico, ¿no? Ya no es cinta ni cassette, nada, hermanos. Pasacerí. Hermanos, hermanas, es tiempo de despertar porque la tecnología está, hermanos, en su auge. La edad cibernética, hermanos, está en este tiempo con más ganas. Está destruyendo mente de los jóvenes, de los adolescentes, con basuras, hermanos, poniéndoles a ellos para que sigan como cual animales al matadero que van, hermanos, llorando, ¿no ve? Así, hermanos, en este tiempo el diablo, hermanos, le está llevando, cautivando corazones. Por eso ahora dice, ustedes son muy estrictos.
papá, no me obligues, yo voy a ir nomás. Hermanos, así eso no es así el hogar. Mamá, eres muy anticuada. La Biblia es muy anticuada. La enseñanza, hermanos, cada día es nuevo para el cristiano. Por último, vamos a leer esa parte, Tito capítulo 2, verso 10. 2:10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Para que en todo, esta parte vamos a rescatar de este versículo, para que en todo adornen la sana o la doctrina de Dios nuestro Salvador. Cuando nosotros vamos a adornar con nuestras vidas la doctrina de nuestro Dios, cuando vamos a vivir, hermanos, en esa enseñanza que el Señor nos enseña cada vez. De otra manera, hermanos, no somos los que adornamos la enseñanza, la doctrina del Señor, sino más bien escándalos. Sí, firme, hermano, en retener la doctrina. Quiero terminar, hermanos, con esta parte. Nos ha hablado el hermano de las obras del diablo, ¿no veis? Ahora, hermanos, hermanas, sabemos cómo está obrando el diablo en la iglesia. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Cómo está obrando? 7 hermanos ha dado ejemplos, ¿lo veo o no, hermanos? Pero ¿cómo está obrando? A veces nos damos cuenta. ¿Recuerdan, hermanos, cuando dijo a Pedro el Señor, apártate de mí, Satanás? Dijo Noé a Pedro. ¿Y a Pedro le estaba diciendo, hermanos? No. Hay alguien que estaba hablando por él. Ahora, hermanos, vamos a leer. Por último, hermanos, resistir firmes contra el diablo. Con esto vamos a terminar, porque tengo 3 minutos únicamente. Vamos a citar 2 pasajes. Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículos 9. Dice: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Santiago capítulo 4, verso 7. Dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, hermanas, el diablo, como cual rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Te está buscando, hermano. Eres su objetivo. Eres su presa. Que cada día, hermanos, se maquina este rastrillaje de Satanás desde el infierno para que alguien sea atrapado. Hermano, hermana, la oración tiene poder. Por eso dice Santiago: someteos a Dios. Sométase a Dios, hermano. Póngase bajo el dominio de nuestro Dios. Acepte, hermano, su autoridad. No te descarriles del Señor. De otra manera, el diablo no se va a escapar. Una pregunta capciosa. Hermano, ¿tú tienes miedo al diablo o el diablo te teme? Diga, hermano. ¿Tú tienes miedo al diablo o el diablo te teme a usted, hermano? Dígalo. Claro, humanamente nosotros tenemos miedo al diablo. Espiritualmente, hermano, hermana,
El cristiano debería hacer escapar al diablo, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque no se somete a Dios. No quiere aceptar la voluntad, la autoridad, la divinidad de nuestro Dios. Por eso, hermano, tienes miedo al diablo. De otra manera, el diablo se asustaría de usted. Ore al Señor, hermano. No hay tiempo para hablar en quechua, hermanos. Van a perdonar a los hermanos que hablan en quechua. Llegó la hora, hermanos. Hasta aquí hemos oído la palabra del Señor. Ruego, hermanos, hermanas, en el Señor, que sigamos adelante. Empecemos a caminar firmemente en el Señor, hermanos, hermanas. Que Dios bendiga su palabra.